Bueno, buenas a todos. La verdad que muy contento de estar nuevamente acá en un nuevo episodio de Supermates por medio y gracias a Work and Mates. Acá está Gonzalo, estoy junto con Angie, mi co-founder, y estamos con una invitada de lujo. Angie, ¿querés presentarla en este día tan especial, el Día de la Mujer? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Work and Mates, de Supermates de Work and Mates. Estamos aquí con Vero Crisafulli, que ella es una capa emprendedora grosa, así que bueno, estamos felices de entrevistarla. Y bueno, contanos un poco, Vero, sobre vos. ¿Quién es Vero? Para que todos te conozcamos. Muchísimas gracias, Gonza y Angie. La verdad, un placer compartir este espacio así con ustedes y conocernos siempre más. Gracias a Supermates por la invitación. Y bueno, ¿qué les cuento? Entonces empezamos que soy italiana, porque todo me pregunta el acento, a veces no me entienden. Entonces sí, soy italiana, hace muchos años que salí de Italia, ya pasaron 15. Empecé aprendiendo español en Cuba, haciendo en la época de la universidad, y después viví en España y después viví en muchos lugares de Latinoamérica, amigos y de todo. Pero empezando por allá. ¿Qué soy hoy? Hoy soy CEO y fundadora de una empresa que se llama Mo Technologies. Y Mo Technologies empieza en 2017 con un objetivo que la visión nunca cambió muchas cosas, muchas otras cosas, pero nunca cambió. No, eso, que no es poco, ¿eh? Que no es, exacto, eso también es verdad. Pero digamos Sí. que siempre yo tenía un propósito de aumentar la inclusión crediticia a través de una tecnología innovadora en una forma B2B SaaS. Esta es la visión inicial. En el camino han pasado muchas cosas, pero digamos que esto sigue, digamos, nuestra misión. Y hoy en día nuestra sede principal es Colombia. Y desde Colombia ya estamos realmente presentes en muchos países hispanohablantes de Latinoamérica. Entonces, estoy bastante contenta de este journey. Yo soy una de las que ha pasado de empresa corporativa, más consultoría, más tradicionales al mundo de emprendimiento, y eso sí es un cambio radical. Y qué más contarles, soy mamá, tengo una niña de 9 meses. Y adoro el kitesurf, es mi deporte porque es el único que realmente me desconecta del mundo. Entonces, allá cuando hago kitesurf me olvido de todo, de lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Eso es un poco de mí. Buenísimo, buenísimo. Vero, primero gracias así rápidamente para conocerte, así que súper tocaste todos los temas. La verdad que tengo 1000 preguntas. Si querés vamos a empezar un poco cronológicamente, ¿no? Primero, ¿cómo es eso de ir por diferentes lados, ¿no? Viajar, empezar en Italia, después irte para Cuba? ¿Por qué empieza esa carrera o esa idea de irte para diferentes lados? ¿Qué es lo que te motivaba? Y en qué momento dijiste, ¿no? En tu vida, digamos, quiero empezar a emprender desde tu vida corporativa, ¿no? Ay, bueno, acá empieza la parte divertida. Mira, he nacido en una familia italiana, súper italiana. Y desde chiquita siempre he sido bastante inquieta. O sea, mis ganas de conocer siempre ha sido una característica. Realmente desde la edad más chiquita hasta ahora sigo así, ¿ok? Sigo igualita. Y lo que ocurre es que después del colegio yo ya quería salir. Y durante la universidad aproveché para hacer dos intercambios, uno en Cuba. Y dices, ¿por qué Cuba? Realmente porque había 3 opciones y quería irme lejos y conocer algo completamente nuevo, porque era realmente la primera vez que iba a conocer una cultura, Cuba, muy diferente de todo lo que había conocido. Sin duda, Cuba era muy distinto que Italia, me imagino, ¿no? Pero completamente, bueno, ni entrando en todos los temas, pero sí, Claro. completamente. Entonces, esto ha sido, obviamente, para mi papá ha sido el primer choque. Ya había tenido anteriormente, porque yo durante el colegio quería hacer un año fuera, y mi papá me dijo que absolutamente no, porque era una mujer, era muy chiquita, que no, que no. Y que él no iba a estar todo el tiempo preocupado. Esto logró controlarlo hasta el final del colegio, después Un obviamente poco. ya ha tocado Un difícil. poco, pero ya las ganas Exacto. estaban, así que nadie te iba a parar, Exacto. ¿no? Y Goza todavía me sigue diciendo, pero ¿será que algún momento vuelves a Italia? Le digo, no lo sé, pero no te lo A prometo. visitar, me imagino que irás, que vas a Y cada mucho, tanto, ¿no? muchísimo, Claro. muchísimo, 2 o 3 veces al año. Pero Ah, entonces buenísimo. llego a Cuba, hago mi experiencia, después hago un intercambio en España, en la Universidad Carlos III de Madrid,
Y en ese momento, después decido de hacer una maestría basada en Barcelona, en ESADE, con un año con el double degree en Copenhague. Y allá, obviamente, mis ganas de seguir aprendiendo, conocer gente diferente, esto ha explodido completamente, yo estaba a 1000. Entonces decido de entrar a trabajar en consultoría. Y en consultoría, ¿por qué consultoría? Porque yo sabía que me iba a dar la posibilidad de viajar siempre y cuando podía, obviamente, hacer el trabajo bien. Entonces, cuando empiezo en una consultora, digamos, española, y allá hago una experiencia en España, una experiencia en Praga, después decido yo misma que quería entrar en una de las Big Three, entonces me había puesto esta meta. Entro en Bain & Company, en Bain, digo al socio que tenía, digamos, con el cual tenía directo contacto toda la mayoría del proyecto, le digo, mira, yo quiero viajar. Y él me dice, Verónica, tienes dos caminos, o te especializas en lo que te gusta, o tienes un camino, digamos, más variado, pero más o menos siempre en Europa. Y en ese momento digo, no, yo quiero irme por el camino de especializarme, a mí me encanta tecnología, temas digitales, entonces entro en lo que era Telecommunication Media Technology y un poco, digamos, digital. Y allá empieza mi mundo. Y entonces de allá viví casi un año en Londres, viví casi 2 años en Argentina, después me fui para Sudáfrica. Lograste lo que buscabas, viajar, viajaste. Eso seguro. Gracias. Y lugares diferentes seguro también, ¿no? Exactamente, lugares completamente diferentes, pero yo me sentía realmente esto lo que yo quería. Y por eso creo que el primer mensaje, creo que eso lo tiene un emprendedor, tú, Gonza y Angie me pueden decir lo mismo, es esta ganas de hacer algo, o sea, algo diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezo en esto, después llego a Colombia por un proyecto de consultoría y ya estaba empezando a tener las ganas de emprender, de hacer algo con un propósito, porque en esta especialización había ido muy a contacto con todos los temas de crédito y esto llega al tope máximo cuando entro en Mastercard con una experiencia en la parte de consultoría de Mastercard para LATAM y donde la inclusión financiera era, digamos, el día a día. Y yo ya venía con ese tema porque ya había vivido en varios países donde este era un tema que había tocado. Y en ese momento digo, bueno, de pronto llegó el momento, porque también siempre he dicho, porque desafortunadamente soy así, si uno se lanza, pero tiene que tener la base para lanzarte. Y yo dije, y luego va a ser el momento que siento que estas bases existan y que no entre y diga, ¿y ahora qué? Entonces, allá llegó la oportunidad, llegó varias personas que me empujaron, obviamente, en primis mi familia, pero también muchas personas alrededor. Me decía, ver, al final has viajado, conoces muchos idiomas, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. ¿Qué es el peor del escenario? Que bueno, que vuelves a la vida de corporativa, pero lánzate, ese es el momento. Y mi primer mentor, que ha sido mi primer jefe, todavía me asesora cada vez que entro en crisis total. Y entonces esa ha sido la sugerencia y me lancé. Y así empecé. Qué bien, qué loco igual. Súper. El cambio, perdón, Gon, ahí te interrumpí. No, qué loco el cambio de pasar de corpo a lo que es nada, esta startup o empezar a emprender, es como muy diferente todo. Hay, digamos, más allá de tu experiencia, realmente esta diferencia la sentís mucho, ¿no? En cuanto a las personas que también hacen ese cambio de vida, porque también es un cambio de vida. Muchísimo, muchísimo. Y yo creo que subestimé el cambio. Sí, la verdad que lo subestimé, cioè no tenía, cuando empecé no tenía tan claro lo que me esperaba. Hoy, cuando varios que quieren emprender me preguntan y que vienen del mundo corporativo, ahora sí les explicar todo, me hubiera gustado tener a alguien para preguntarle, pero el tema de emprender todavía no estaba tan en boga en 2017, ahora es más fácil, pero nadie me había dicho, pero sí, ¿sabes? Cuando uno lee que eso es un momento de up and down, ustedes seguramente lo viven el día a día, pero realmente es así. El primer fundraise, el pánico que voy a hacer con los chicos que trabajan conmigo si no lo logro, qué voy a hacer con los inversionistas, y la seguridad que antes uno tenía, obviamente en este mundo ya es muy diferente. Igual que puede ser buena, inteligente, todo, inteligentísima en todo, pero realmente tienes que tener también una serie de otros factores que confluyen para el éxito, ¿no?
Sin duda, pero ahí, bueno, yo tengo la misma experiencia, ¿no? Yo venía del mundo corporativo y me vine para este mundo para mí mucho más lindo, pero también mucho más difícil. Contame para vos, ¿cuál fue ese impacto más fuerte, ¿no? ¿Qué fue lo que más sentiste, decís, lo subestimé? ¿En qué? A mí me pasó, la verdad que lo mismo, pero ¿en qué a vos crees que fue ese mayor impacto que dijiste, uy, esto la verdad es que no la veía así, ¿eh? No sé si lo hubiera hecho, de hecho, capaz que en algún momento pensaste, pero ¿qué fue eso, no? O esas cosas. Mira, yo creo que te digo dos, ¿ok? El primero, la instabilidad económica, que no, Claro. uno no Sí, está, la verdad que yo no estaba acostumbrada y tú llegas a ese momento y dices, bueno, uno obviamente como founder cuando empieza, tú sabes que durante un tiempo obviamente no vas a tener retribución, pero tampoco tienes idea del momento, entonces esa incertidumbre a veces uno que no está acostumbrado le da pánico. Cuando llegas y dices, bueno, invierto el dinero que tenía, que ha sido mi caso, y además no recibo sueldo durante un tiempo, ya llega un momento que dices, ok, ¿qué voy a hacer? Sobre todo, en mi caso, lo que eso ha sido relacionado con que gané 2 clientes antes de lo que yo me esperaba, entonces yo sentía que tampoco le iba a cumplir porque no tenía eso. Entonces, esa estabilidad económica sería el primer factor. Y la segunda, creo que yo antes, cuando uno tiene un jefe o alguien encima, hay como le preguntas. Entonces, bueno, ¿qué opinas de esto, de esto? Y en este momento, cuando yo empecé, sentía que estás sola, es decir, tú decides todo. Entonces, toda la gente te pregunta a ti como si tú supieras absolutamente todo, legal, comercial, producto. Tú tienes que de verdad saber todo y tienes que darle una respuesta porque si no entran en pánico. Entonces, tú tienes claro. una causa. Entonces, eso te diría que son las dos cosas que más duros me dieron y que había subestimado, no había pensado. Muy cierto. Total, está buenísimo porque hay mucha gente, ¿no? Que viene del mundo corporativo y que cree. Yo te digo, a mí mi experiencia, lo que más subestimé para mí fue la verdad que a mí me había ido bastante bien en el mundo corporativo y dije, bueno, si me fue bien en el mundo corporativo, en emprendedurismo la hago de taquito, ¿no? Y me la pegué muy fuerte la primera vez y muy rápido también. Este, pero bueno, es eso, ¿no? Es el entender que hay que desaprender muchas cosas y que o sea, se juega en otro juego, ¿no? Acá, que no es el mismo que el corporativo, ¿no? Pero la verdad es que está súper interesante porque hay mucha gente que empieza trabajando en alguna empresa y se da cuenta que su camino está por otro lado, ¿no? Sí, total. Y no sé, Gonzo, pero en mi caso, que además llegaba del mundo de consultoría donde yo me sentía una crack diciendo a los demás qué tenían que hacer. Entonces yo les decía, Es les verdad. me tocaba ejecutar. Entonces dije, wow, esto sí que, o sea, allá me cambió completamente, que antes tenía que ser mega estrategia, poner todo, y la cosa más importante cuando tú empiezas es ejecutar. O sea, no solamente pensarlo, sino que también ejecutarlo. Y realmente el tener cerca la ejecución nunca la había tenido. Entonces, así ha Está sido buenísimo. ha sido un cambio, como decía Angie, ha sido un cambio total, total de vida. Sin duda, ¿no? Hoy lo ves De como ahí, positivo. ¿Cuál es tu mega balance sobre positivo. eso, no? Sí, eso. ¿Volverías a trabajar obviamente si uno tiene que hacer, hace lo que tiene para alimentar a su familia, todo, pero eleccionalmente, volverías? Sí, volvería. Ah, Sí, sí. mirá. Volvería a hacerlo. En eso No, me no, refiero. volverías al mundo corporativo, digo, ¿no? No, no, en ese momento no. No, No, no. perfecto. No Y ahí porque, también ¿qué, Angie, perdón? Ahí también se suma una cosa más, un tercer punto que yo no viví eso, porque yo no vengo de Corpo, entonces yo no lo viví, acá tenemos Gonza que lo vivió y yo que no, pero también se suma mucho lo que es full time a full life, y eso es algo que es real, que quería agregar como tercer punto, porque vos en una Corpo cerrás tu compu a las X hora, te vas de vacaciones, cerrás, chau, y en el mundo startup, eso, o sea, y que emprendiendo muy complicado. O sea, no existe, básicamente, sos full life. Quería agregarlo porque me parece importante también. Así es, Angie. No solamente no existe, pero tampoco después de 5 años, 6 años, tampoco existe. Entonces, hasta que No, llegues a un momento donde dices, ok, esto ya tomó otra curva, porque los cambios que tú haces son tan continuos que al final sigues viviendo en el mismo mundo. Esto es la realidad. Eso también es muy bueno. Es un punto.
Totalmente, totalmente. Bueno, entrando un poquito en Mo Technologies, ¿no? O sea, empezás y decís voy a emprender, me gusta, obviamente tus conocimientos están en la parte financiera. ¿Qué es lo que primero en su momento pensaste para empezar a emprender y hoy decís, sabes que no lo pensé y le darías el consejo a quien está escuchando que lo piense porque es importante? La primera cosa que, si me acuerdo del comienzo, mira, te digo acá también dos. La primera, no saber decir que no a los clientes, aunque sea completamente lo que te están pidiendo, se sale de lo que tú quieres hacer. Y yo no supe decir que no por los primeros 3 años. Entonces, Y te metes en unos líos enormes, ¿no? me metí en unos leos, ¿no? Y después me tocó cerrar una parte de negocio que nunca quise ser, porque al comienzo, como Mo era en el tema de crédito, yo nunca quise ser lender, nunca, pero al comienzo lo hicimos. Claro, ¿Okay? porque Entonces, había que generar clientes, traccionar como sea, ¿no? sí, y con el tema, no, prueba tú, porque igual ya levantaba un poco de dinero, prueba tú con tu dinero. Yo de verdad nunca quise ser eso, pero lo hicimos, 3 años. El Ah, segundo, bastante. por 3 años, sí, sí, sí. Y el segundo es pensar que todos los países de LATAM sean iguales. No, o sea, yo empecé y abrí en 3 años México, sucursal, además, sucursal, entonces con todos los costos que hay asociados a Claro. tener una empresa, Físicamente, abogados, tributaristas, etcétera. México, Perú, República Dominicana, todo error, junto. ¿ok? Error. Entonces eso sería el segundo. O sea, yo creo que si me dices, Vero, vuelves a arrancar, vuelves a 2017, ya sabiendo lo que ha pasado, creo que esas han sido las dos cosas que más me digo que hubiera podido hacer mejor o que me hubiera encantado alguien que me dijera, no lo hagas, no pienses que todo sea igual y piensa bien qué impacto tiene, por ejemplo, abrir más sucursales, ¿no? ¿Qué impacto tiene a nivel de costos, a nivel de todo lo que es la logística, a nivel de encontrar personas, etcétera, etcétera? Está buenísimo, está buenísimo. Y te pregunto, ¿no? Vos recién hablabas al principio de algo que acá es siempre de muchísimo interés y me encantaría saber cuál es tu experiencia y cómo han sido esos procesos, por dónde han pasado dentro de Mo Technologies en toda la parte de fundraising. Mo es una compañía que hoy, te pregunto, ¿no? Es una compañía que hoy está financiada por terceros, cómo se manejan internamente. Nada, por lo menos primero para conocer y después sobre eso, bueno, vamos un poco andando en tu experiencia. Perfecto, no, bueno, hoy te cuento, entonces hoy tenemos angel investors y entonces hicimos rondas, pero la primera ha sido Friends and Family, entonces digamos que es completamente diferente porque And allá, fools, ¿no? No nos olvidemos los fools que al principio sí, son importantes, ¿no? correcto, también tengo uno pero hoy Claro, estoy más contento, pero ha pasado momentos donde no estaba tan no contento, estaba, ¿no? Estaba un poquito angry, ¿no? así es. Pero bueno, Y después de eso hice otra en 2018-2019 con Angels, básicamente. La verdad, te soy sincera, he tenido la suerte de tener, digamos que una red que, como siendo viviendo del mundo financiero, que también, claro, digamos, conocía. Entonces, para mí, la parte de Angel no la he vivido como tan difícil, ¿ok? Sin embargo, el año pasado, hablando un poquito más en el tiempo, yo me había propuesto de hacer una ronda institucional, porque nunca había hecho una ronda institucional. ¿Y por qué claro. quería hacer una ronda institucional? Para expansión, ¿ok? Ujú. El año pasado fue la catástrofe de todo, Sí, no era el mejor momento, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Entonces había creo que que probar. no hubiera podido escoger el peor momento, pero así fue. Y lo que pasó es que no logré la ronda por diferentes razones. Había interesados, pero la verdad que la evaluación estaba menos del último que había entrado. Entonces ha sido un Claro, año complicado en ese sentido. Y lo que hice, y en esto es característica más del emprendedor, pensar otra opción si algo no va. Entonces lo que hice fue simplemente levantar una ronda con inversionistas actuales, entonces hacer una ronda bridge para estaría bueno. llegar hasta break-even, pero me ha costado y sudado, la verdad, mucho, Muchísimo. mucho, mucho. Y un poco, ¿cómo te puedo decir? Sabes que un emprendedor siempre se pone meta y cuando no la logra, igual hay una razón, como que quedó este feeling en mí
no logré donde funcionar. Pero bueno, en algún momento será. Entonces, este año el propósito es llegar a break-even y después hacer la ronda para expandirme. Quería expandirme en algunos países que sí necesitan más presencia y se necesita algún desarrollo específico, pero bueno, no fue el momento y así se cambió. Me demoralicé como 2 días, pero después ya de Y lo importante, ¿no? O sea, no está mal tampoco desmoralizarse, ¿no? Para pasar el mensaje también que las frustraciones y los nos en este mundo son mucho más comunes que los sís. Así que eso estamos acostumbrados y nos demoralizan claramente, pero nos reponemos rápido, ¿no? Creo que eso también es importante y nos caracteriza. Ahí tengo una pregunta para hacerte que pasa mucho en el mundo emprendedor, que es, también hay muchas frases que están muy ahí dando vueltas, que los desafíos te hacen más fuerte y demás, pero muchas veces los desafíos también y los no te frustran. Entonces, ¿cómo vos pudiste en todo este proceso de emprendedora, cómo te tocó a vos? O sea, ¿el desafío y todos los no te hacían más fuerte o había días que realmente decías, ay, por favor, no puedo más? ¿Te gustan los desafíos? ¿Lo pudiste llevar bien? No, me encantan los desafíos, pero eso no quiere decir que no sufro por los no. Sí sufro por los no. Y yo paso, ya como en estos años me he venido como conociendo más, porque también hay un proceso interno importantísimo para lo que tienen que llevar a cabo todo este camino. Y creo que el primer punto es como, de un punto de vista más racional y menos emocional, entender y hacer que la razón por la cual te dice no mejora lo que estás haciendo. Es un poco, y el tema de la aceptación. Primero la aceptación que tienes que aceptar que te haya dicho no. Entonces, sabes, no es lindo. Al final del día, como cuando éramos más chiquitos la excusa porque el novio te dejaba, un poco es igual. Tú sientes esto como, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? La realidad es que no pasa nada de grave, pero hay que primero aceptarlo. Y segundo, yo lo convierto absolutamente porque esto es una forma de es una forma de entender las razones y ver si hay algo que se pueda hacer mejor para que este no se pueda hasta convertir en un sí. En un momento el año pasado que todavía los chicos que trabajan conmigo me dicen, Vero, eres increíble. Y el año pasado dije, mira, por lo menos uno de estos que me dijeron que no, en 2 años va a decir sí. Entonces ahora me puse otra meta. Entonces peor, me puse una meta adicional. Van a ver, ¿no? Van a ver. Ahora a ver. Si lo perdieron antes. Pero y la verdad también me surge preguntarte algo más, que no es algo que, bueno, justo el día de hoy lo quiero preguntar y más que nada para incentivar, ¿no? Justamente para asustar, sino incentivar. Vos, por lo que puedo percibir, no te frenó en nada ser mujer en emprender, levantar capital, ir y para adelante. O sea, lo vivís muy naturalmente y lo viviste muy naturalmente como debe ser, pero asusta mucho y es un tema recontra tocado, entonces, bueno, inevitablemente te quiero preguntar eso, si nos querés contar un poco de eso, cómo lo viviste. ¿Qué te cuento? ¿Qué pasa? Que te tengo que contar un poco de mi historia para que se entienda aún más. Entonces, es chistoso, pero ellos, primeros 2 años de colegio, yo era la única mujer porque mis papás me querían mandar en un colegio donde yo había estudiado, que era masculino. Entonces, el primer año que yo entré era el primer año que habrían a mujeres. Te hablo. Claro. Entonces, yo he sido 2 años la única mujer en 20 que estudiaba en este colegio y tenía 6 años. Entonces, ¿qué te quiero decir? Probablemente por eso, porque uno después lo vuelve a analizar y nunca lo había analizado. Este análisis me lo estoy haciendo recientemente porque soy más activa en el tema también de mujeres, ¿no? Y realmente creo que esto un poco me impactó. Yo, para mí era normal tener muchos hombres alrededor. No sé cómo explicarse, pero para mí era normal. Entonces, yo creo que que me ha ayudado, y también los primeros años, cuando fui donde mi jefe le dije, mira, quiero viajar, él me miró como, pero Vero, eres una mujer, tiene la familia acá, ¿qué pasa? Y me acuerdo de la cara de mis papás cuando dije, quiero conocer el mundo, como... pero creo que, no sé, está un poco en mí, en la forma de hacer, nunca me he sentido, y la verdad, de pronto también he tenido la suerte de tener hombres que siempre han aceptado muy positivamente la presencia de mujeres. Entonces, no sé si esto también ha afectado, pero seguramente ha sido un factor. He estado con muchísimos hombres, en muchas ocasiones solo hombres, en tanto, sobre todo en la vida al comienzo, viajando de acá a allá, imagínense muchísimos, todos mis partners que eran de referencia eran todos hombres.
pero creo que esto nunca me ha impactado, nunca me he sentido inferior, nunca me han hecho sentir inferior. En las ocasiones donde no estaba a gusto, lo dije. Entonces me ha pasado una vez que me llamaron en una especie de conferencia, digamos, importante, y sentí que me había llamado por el género y no porque aportaba, y me fui. Le dije, mira, acá no tengo nada que aportar. Entonces también he tenido esta capacidad de decir en algunas situaciones, no, ¿sabes? Hoy soy súper metida en el tema de empoderamiento de mujeres, hago parte de todos los grupos de mujeres que hay. ¿Y por qué? Porque veo y he sentido al comienzo, cuando no era tan activa, que muchas me buscaban para eso. Entonces me he puesto como un reto, como una misión que va un poquito más allá de reto puro profesional, sino que realmente de empoderar y de quitar algunos estereotipos que hay sobre el rol de la mujer en el mundo. Yo creo que si nosotros empezamos sintiéndonos absolutamente igual que el otro, que después podemos hablar, yo puedo hablar de Carlos aunque no sepa nada, le digo, bueno, esto no me interesa, como se puede hablar de un tema que típicamente está asociado a mujer, el baile, la última cosa de Shakira, no sé, y que no hacer sentir incómodo el hombre. Entonces creo que es una forma más de manejar las relaciones. Pero obviamente está súper interesante, ¿no? La charla. Y te quería preguntar sobre eso, ¿vos ves o crees que hoy todavía sigue siendo más difícil para la mujer emprender? ¿Crees que eso se ha equiparado? ¿Cómo lo sentís vos? Obviamente ya con unos casi 7 años, ¿no? Emprendiendo. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Sentís que ha habido un cambio entre los 7 años o sentís que todo sigue igual? No, ha habido un cambio inmenso, inmenso, inmenso en esos 7 años. Siento que ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque creo que la presencia de mujeres ahora es más común. Antes realmente no había muy pocas. Hoy es muchísimo más común, tanto en un ambiente corporativo, en cargos, digamos, altos y que me toman decisiones, como también en emprendimiento. Emprendiendo. Sin embargo, hay una brecha todavía grande, se ha mejorado, pero la brecha existe. Mira, leí recientemente el reporte, ahora no me acuerdo los números, pero la diferencia, por ejemplo, de la mujer versus el hombre que reciben funding, que recibe fondeo, $500,000 la mujer y el hombre está a más de $10 millones, por ejemplo. Que imagínate la brecha que hay. Entonces, sí sigue habiendo, pero realmente, afortunadamente, ya está en un camino donde esta brecha se va a reducir. Sí, también porque se está reduciendo porque también está habiendo muchas más mujeres, digamos, del lado de VC, de funding, invirtiendo en compañías, entonces armando fondos de exclusividad para mujeres emprendedoras. Entonces yo creo que eso también ayuda a que de los dos lados, de las dos veredas, haya mujeres, ¿no? Porque primero se metieron las emprendedoras y ahora se está metiendo mucho también toda la parte de funding, entonces eso es clave. Esto es clave, estoy de acuerdo. Obviamente también hay que decir que si se quiera o no se quiera, claro, yo ahora lo vivo también como mamá, y antes, por ejemplo, la verdad nunca había pensado cuál era el impacto de ser mamá en un tema de esto, y sí hay impacto, sí hay, no sé, los primeros 6 meses que tienes que dar un pecho, sí o sí tienes que estar igual sí, que digamos, estar sí o sí. Eso no lo puedes delegar nunca, ¿no? Eso sí que no se puede delegar, ¿no? Todo lo demás sí, pero eso no. Hay cosas en el camino que uno se da cuenta que no es que podemos decir somos idénticos, no, pero uno puede ser absolutamente, digamos, performing todo el tiempo y en un ambiente laboral que promueve. Yo no es que promuevo hombre o mujer, promuevo la meritocracia porque yo soy partidaria de eso, pero al mismo tiempo también si hay 2 personas y todavía en mi caso específico en Mo, como siendo mucha tecnología, desafortunadamente de 10 currículums solo 2 son mujeres, sobre todo en la parte de engineering, desarrollo y la parte de data science, y esta parte, obviamente, entonces en ese momento, si hay 2 personas iguales que tienen la misma capacidad, prefiero la mujer para, digamos, también un poco, ¿no? Que haya más, ¿no? Que haya más. Bien. Buenísimo, ¿no? Cambiamos un poquito de tema y recién contabas hace un ratito que el año pasado te habías querido meter a buscar capital, ¿no? Crisis tremenda. Te metiste además también hace un tiempo largo si querés, en uno de los sectores
quizás más de boom que han existido en la última década, ¿no? Ahora obviamente viene toda la parte de Web 3.0, pero la parte financiera y de fintech, ¿no? Es algo que viene, ¿no? Y que se vino muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue meterse en ese momento? ¿En qué momento te metiste? ¿Te metiste cuando estaba el boom? ¿Cómo sentís que era fair el mercado hace 2 años con fintech? ¿Cómo sentís que está hoy el mercado del fintech, ¿no? ¿Cómo sentís que ha cambiado esa industria? O sea, si es que ha cambiado, ¿no? Sí, 2017 realmente, creo que en 2000 ni siquiera existía la asociación de fintech No. allá, ni siquiera había una ley fintech, ¿ok? Entonces creo que cuando empecé realmente fue como, sí, fue un momento donde no es que era la fea, pero había muchos temas alrededor. Yo creo que no se sabía mucho de ese tema. Un poco lo que está pasando en este momento con Web 3.0. Exactamente, estamos en ese momento. ¿Cómo ha cambiado? Sí, ha cambiado una cosa, sobre todo para mí, para mi sector, digamos, de dar tecnología al final a bancos y fintech, ha cambiado mucho porque ahora hay una base que esto ya como que no se toca, que antes sí se tocaba, que era el concepto de economía colaborativa. Entonces, que las fintech realmente, aunque sean empresas más nuevas, pero son más ágiles, son más flexibles, entonces ya te están viendo con otros ojos. Al comienzo, los bancos grandes ni siquiera me recibían, cero, un poco Claro. porque nueva, un poco porque que era eso. Entonces sí ha cambiado en positivo y yo lo he visto, lo he sentido, sí, ha cambiado bastante y creo que por bien, ¿no? Para el bien, porque el concepto de colaboración, esto es óptimo, porque la fintech, la realidad que tiene algunos cons o defectos que obviamente empresas más grandes no tienen. Entonces, si se colabora es para el éxito de creación de un ecosistema que sea un ecosistema favorable para la población. Totalmente, ¿no? Buenísimo, gracias por eso. También te pregunto ¿no? Yo me acuerdo, bueno, ya estamos recién en el 2023, ¿no? Pero en el 2021 y si querés al principio del 2022 veíamos fintech levantando millonadas, ¿no? Evaluaciones Millones. impresionantes, ¿no? Y que hoy las vemos reduciendo 50% de su personal, 30%, 70%, algunas dejando de existir, ¿no? ¿Cómo sentiste vos ese momento en el que de repente, me imagino, empezaste casi solita por ese entonces y de repente empezaron a venir cientos y miles de fintech a competir, a levantar cientos de miles? ¿Y cómo lo viviste vos ese momento, ¿no? Te vemos muy sólidos, ahora nos encantaría saber en dónde estamos, pero ¿cómo fue esa ola, ¿no? de la industria? Sí, eso definitivamente fue una ola grande, ¿ok? Y te cuento un poco, yo sentí que cuando esta ola pasó, eso era que 2020, 2021 más o menos, ¿ok? Sí. Ha sido proprio el boom total. Y me sentí, y hoy también me siento así, pero de otra forma, fuera de lugar, porque en ese momento era la ola para la empresa que acababan de arrancar. O sea, todo el concepto era tener menos daño de historia, un equipo bien montado, algo que pudiera solucionar, obviamente que había una solución para un problema que existía y hubo digamos, aunque las empresas estaban muy en pérdida o no había un plan de negocio claro, creo que ha sido tanto el boom que ha sido muy favorable para todas las empresas que empezaron a entrar y que tenían una buena idea. Okay. Y yo en ese momento cuando me sentí que estaba un poquito fuera de esto porque ya había arrancado hace tiempo, entonces como que tenía 3 años, pues ya no era considerada bajo una óptica de venture capital como una startup. Entonces dije, como llegué hasta ahora, no voy para la ronda en ese momento. Hoy digo, de pronto hubiera podido ir, hoy, pero uno no vuelve atrás. Y ahora, ¿qué está pasando? Y ahora siento que sigue este foco, digamos, en empresas, digamos, de startup, pero no hay nadie que te asesora realmente sobre cómo escalar tu negocio, que es mi reto de ahora. ¿Okay? Claro. Tú ves, hay miles de programas de aceleración para empresas que acaban de arrancar con tema de fondeo. El fondeo es mucho más limitado que hace 2 años, pero sigue bastante interesante y bastante fuerte ese tema.
Pero en la etapa de escalar, un poco menos. Entonces, creo que estoy siempre un poquito más adelante y nunca en un periodo perfecto con la ola. Claro, Eso es lo que siento. está Pero buenísimo. Y contanos un poco cómo está Mo Technologies hoy y hacia dónde van, ¿no? ¿Cuál es, recién hablabas, ¿no? Obviamente tu reto es escalar, pero hacia dónde, qué es lo que quieren lograr, nada, un poco situación actual y qué cosas para adelante, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenés vos y todo tu equipo, ¿no? mira, mi reto, yo quiero ser el líder en Latinoamérica de habilitación de producto de créditos. Entonces, donde estoy en ese momento, tengo un core de crédito de Next Generation, sí, lo llamo Next Generation Credit Core, y uno que habilita cualquier tipo de crédito multiproducto, desde un merchant cash advance a un microcrédito, a un nanocrédito. Y la gran cosa es que realmente en esta plataforma tú puedes manejar miles de ofertas diferentes al mismo tiempo, dependiendo Está del buenísimo. segmento. Entonces, esto es multiproducto y tengo otro core siempre alrededor de crédito, pero especialmente dedicado a tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque descubrí, esto ha sido como la última cosita de hace un año, que realmente hay muchos procesadores. Tú sabes que como hace 4 o 5 años todo el mundo hablaba de inclusión financiera, para inclusión financiera significaba persona o comercio con una cuenta bancaria. Esto era el concepto. Hoy esta inclusión aumentó muchísimo los niveles. Hablamos de Colombia, estamos más del 80%, Argentina está igual, en general ha aumentado mucho, México es un poquito el que está más atrás, pero han aumentado mucho. Pero cuando ves después el uso y el acceso a crédito está bajísimo, está menos del 20%. Entonces, y dentro de esto han habido un montón de procesadores nuevos que han nacido como para procesar tarjeta débito y tarjeta prepago. Pero, Claro. porque este era el momento. Ahora estamos ya moviendo en créditos, entonces estos procesadores ahora quieren empezar a emitir crédito, pero no siempre tienen el core de crédito. Y allá entro yo. Entonces, estas son mis dos cosas, mis dos core. Siempre todo está bajo una umbrella de un producto que llamamos MoManage, que es nuestro producto Okay. sólido core con su pricing. Y nuestro target de mercado son, como decía, instituciones financieras. Tenemos clientes grandes, afortunadamente, clientes medianos, pero son clientes que quieren otorgar a sus propios clientes productos de crédito. Y o no saben cómo hacerlo, la primera vez que lo hacen, entonces necesitan un core, o el segundo tipo ya sabe muy bien cómo hacerlo. Un banco sabe cómo hacerlo. Sin embargo, Claro. tiene un core de crédito del pasado, entonces un legacy core, que realmente no le permite ser tan flexible como es Mo. Entonces, esos son un poquito el target, cómo me quiero posicionar el número uno del mercado en habilitación de producto de crédito, a través de partnership y non-partnership, y realmente abarcando toda Latinoamérica. Vero, Bueno, todo espectacular, igual el estadio en el que están, te felicito un montón, Gracias. una genia total. Te quería preguntar, todo lo que es fintech va muy de la mano con educación financiera, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, bueno, la mayoría que no conocemos quizás las nuevas modalidades o cómo se trabaja con todo el tema fintech y para muchas personas incluso es chino básico. Entonces esto también ustedes lo hacen mucho, ¿no? Sí, yo te digo, como me quise a un punto decidí enfocarme realmente en este core, pero nosotros nos apoyamos y también, o sea, nos apoyamos recíprocamente, empresas que están dedicadas al tema de educación, porque obviamente hay necesidad de saber cuál es la diferencia de un interés simple y un interés compuesto. Empezamos por allá, que de pronto para una persona que viene del mundo financiero es muy fácil, para el resto del mundo no tiene ni idea de qué es. La diferencia entre un cobro fijo, un cobro variable, no hay muchas cosas, ¿no? Entonces yo, digamos, apoyo compañías que están dedicadas a la educación y también traigo esta compañía para que me soporten en este pieza, porque sí es un esfuerzo súper importante. Y como último, yo en temas de empoderamiento, en tema de educación, soy súper metida, entonces cada vez que tengo la posibilidad de hablar sobre temas financieros básicos, lo hago. súper interesante, ¿no? Lo que preguntaba Angie, lo que están haciendo, porque es muy cierto, ¿no? Porque salen muchas opciones para la parte fintech a diferentes targets, pero educar en qué es lo que estamos haciendo con foco al usuario final, porque en definitiva, si bien vos vas como intermediaria,
si no hay alguien que necesite lo que vos le estás vendiendo a alguien, tampoco tenés clientes. Entonces es súper interesante y súper importante cómo educamos para que aquel que tome la decisión de tomar un crédito lo haga consciente y entendiendo a dónde se está metiendo, ¿no? Es un camino súper difícil y súper interesante, ¿no? Re Y sabes, difícil. contra que lo que dicen tú, Angie, es tan cierto, y les digo una cosa relacionada a esta, que, que yo no había pensado. Cuando empecé, cuando uno emprende, uno no piensa todas las cositas, ¿no? Y ese tema es tan importante porque esto es la razón por la cual el business plan que hice inicialmente estaba completamente equivocado, porque yo literalmente pensaba que la adopción de productos de crédito Te así va a de explotar. y no ha explotado todavía. Entonces, lo bueno es que va a explotar, entonces voy a estar en esta hora. Lo malo Claro. es que obviamente frente a los inversionistas le había, realmente creo que es como un poquito de de estimación mucho más rápida y mucho más así de rápido de lo que la realidad es. Y es muy relacionado al tema de educación, muy relacionado. No, por Creo suerte que igual mientras, hay muchas herramientas, perdón, Gon, que hay muchas herramientas, que hoy hay mucho apoyo, hay mucho para leer, para ver, para escuchar de todo lo que es educación financiera, que te abre un montón también las alternativas, porque uno en realidad es una cuestión de alternativas y de ver, digamos, qué es lo que aplica más a la necesidad de cada uno. Pero está buenísimo porque sí, estamos todos, digamos, ya metidos en el camino de aprender sobre eso. Así es. Creo que, Vero, tenés, como decías, un challenge súper interesante por delante, obviamente con una realidad y con un momento súper bueno. Puedo ver que hoy tienen alrededor de 100 empleados, ¿no? Más o menos. Somos ¿Cómo 94, exactamente. están todos en Colombia? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es tener 100 empleados, ¿no? ¿Qué es lo importante vos como CEO cuando ya manejás 100 o casi o un poquito más de 100? Nada, contanos un poco esa experiencia, nada, que no es menor, ¿no? O sea, es una responsabilidad como sabías y más allá de que hoy tengas personas acompañándote y liderando, tenés que tener un conocimiento bastante holístico de todo, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes hoy? ¿Cómo lo gestionás? ¿Cómo lo manejás? Mira, yo creo que en ese camino hay tres momentos. Ven hasta 20, facilísimo. Todos sentados en la misma mesa, en la noche se toma decisión, el día después se desarrolla. Literal es así. 50, ya 50, 60 ya como es otro momento, porque hasta este momento tú empiezas, por ejemplo, a necesitar de tener una persona de recursos humanos, de people manager, porque cada persona es un poco un mundo. Además, el desarrollador piensa completamente diferente del comercial, etcétera. Entonces, hay que saber manejar. Y arriba de este momento, arriba de esto, hasta llegar, digamos, a un momento, eh, y yo personalmente, porque, porque me gusta y porque creo que es una de las claves para reducir un poco la rotación y es una de las claves para crear realmente cultura. Realmente conozco, hasta los 60 conocía a cada uno, toda su historia de vida, etcétera, etcétera. Y ahora no lo logro con todos, entonces es diferente. Pero me entró una cosa adicional dentro de mí que es la importancia de liderar con el ejemplo. Y hablo mucho de esos temas porque al fin, y tú imagínate uno que dice, bueno, muchachos, tenemos que hacer este sprint, morirnos y yo desaparecer por 2 semanas, me voy de vacaciones. No, jamás. Ujú. Desde esto, que la cosa más chiquita a las cosas más importantes, ¿no? Creo que como líder te cambia un poco la perspectiva y la responsabilidad. A la medida que esto crezca, obviamente tu responsabilidad aumenta y obviamente también el hecho que tienes que hacerlo con naturaleza, pero al final tienes que saber que tus acciones tienen más impacto. Y también te tienes que volver mucho más arriba. Entonces yo venía de un mundo donde estábamos, esto todavía hoy lo hago muchas cosas, me encanta el Excel, me encanta escribir hasta la página web, lo que decimos palabra a palabra, porque soy muy perfeccionista, pero realmente como crece y crece la responsabilidad, uno no lo puede lograr. Entonces, esto también es otro reto como emprendedora en las diferentes fases, que obviamente yo no me he alejado del día a día, pero realmente el detalle de cada uno de los proyectos que tengo en cada país, de cada producto hoy,
no lo tengo como lo tenía hace 2 años. ¿Okay? Entonces, esta es la cosa que uno tiene que empezar a manejar. Y bueno, y meternos en tema de cultura es fundamental. Nosotros, y siempre lo digo, acá tenemos 2 formas de trabajar. No todos los trabajadores son presenciales, hay forma remota y hay forma híbrida. Estas son las 2 modalidades que la persona puede escoger. ¿Hay alguna diferencia entre estas 2 modalidades? Hay cargos que para mí, sobre todo en un mundo que cambia tan frecuentemente, no siempre es fácil tener completamente remoto. Entonces, dependiendo del cargo, a veces digo, no, este cargo tiene que ser presencial o este cargo no cambia nada que sea remoto. Pero creo que hay algunos temas importantes. Sí, te soy sincera, tenemos una oficina física porque aunque la gente venga un día, 2 días, 3 días, acá están mega felices. Entonces, hemos creado un ambiente que representa a todos los movers, todo lo que trabajamos se llama movers. Entonces, que trabajan acá, que vienen, hay una identidad, todos entran en mi oficina fácilmente. Pero tengo esto, tengo esa idea, cómo fomentar un poco ese concepto de innovación, porque igual que sea un core de crédito, eso tiene que seguir mejorando cada día. Entonces tú tienes que seguir fomentando esto a todas las personas y creo que esto ha sido un logro. Hay mucho también de tiempo que no lo digo negativamente, pero que obviamente me ocupa, que es la parte de personas, desde el C-Level a todos los managers y el resto. Una vez al mes tengo un get together, entonces yo personalmente cuento qué ha pasado en el mes, cuáles son nuestros retos, un poco la visión, porque el tema de un emprendimiento a muchos le puede dar miedo. Mira, de pronto no van a tener dinero mañana, de pronto después de esta ola que pasó, hay muchos más miedo, ¿ok? Entonces uno tiene que estar actualizando porque tienes que motivar, tienes que darle una visión un poquito más a largo plazo, no importe el cargo de la persona. Entonces esto creo que he logrado crear una cultura bastante interesante. Nosotros somos flexibles, pero con tareas que hay que lograr y lo que yo siempre digo, que es todo sería cuando lo digo, si cada uno de nosotros hace lo mejor que pueda cada día, eso no puede que sea un éxito. El éxito no lo hago yo, sino que lo hacemos el grupo y cada uno. Entonces, esto ha fomentado, digamos, una cultura que creo que es bastante positiva en Emo. Excelente, muy bueno. Bueno, la verdad que yo estoy fascinado, podríamos charlar todo el día, pero bueno, un poco para ir terminando y también ser respetuoso con tu tiempo, que me imagino que estarás con muchas cosas. A mí me gustaría que nos cuentes, por lo menos para ir terminando, es ¿qué fue el mejor, si hay uno solo, si hay 2 o lo que fuera, cuál fue el mejor momento para vos como emprendedora y quizás el más difícil, ¿no? Bueno, tengo algunos, pero el cerrar con un banco tradicional ha sido el más desafiante de todo, o sea, 1 año y medio de tiempo, desde la primera reunión hasta ser seleccionado. Pero ha sido porque había como todos decían, no va a ser posible lograrlo. Y cuando lo logramos, este fue un momento excepcional para ahí y para, digamos, los movers. Eso te diría que es lo que. Y el segundo ha sido el más desafiante de todo, que me ha retado a mí y ha retado realmente todo el equipo, toda la cultura de Mo. Nosotros tuvimos un pivot, hemos pivoteado una vez grande, y fue proprio estratégicamente el posicionamiento y todo, que ha sido en 2021 y que ha sido de hecho el momento que yo empiezo dentro, digamos, como CEO de la compañía. Y eso ha sido súper retador, pero del otro lado, el hecho de haber podido lograr que pasamos de una empresa que desarrollaba proyectos, porque al comienzo, como te decía, no sabíamos decir qué era, a desarrollar el producto para escalar, me dio mucho miedo, me dio un reto enorme porque la cultura de cómo se gestiona la empresa, del día a día, de todo es completamente diferente, pero hoy estoy mega feliz con este logro. Espectacular. Qué bueno. Ya, a mí me quedó una duda de lo anterior. Quiero volver un segundito para atrás porque justo Onza te preguntó el tema de los 100 empleados, cómo era esto de manejar esta cantidad de empleados, pero yo tengo una pregunta anterior a eso, que es, ¿cómo fueron esos primeros? O sea, respuesta, digamos, que quizás es compleja, pero esos primeros 10 empleados, ¿qué errores cometiste? Así rápido que nos puedas decir. Y hay algo que surge mucho en el mundo emprendedor y más aún en las primeras etapas de emprender y de armar equipos,
¿Qué rol es más importante? ¿Qué persona es la más importante para un rol, para un equipo armarlo? ¿Una persona con un seniority enorme, una persona más doer y que quizás más junior? ¿Eso pudiste identificarlo? ¿Te asesoraste o te mandaste, digamos, así en esa contrataciones a ver cómo salía? Mira, no me asesoré, okay, no, la verdad en ese momento no sabía a quién poderle preguntar. Fue instinto y lógica. Entonces, los claves, entonces yo cuando empecé ya, obviamente, también alguien que empezó conmigo, y creo que hay unos roles que tú sí o sí necesitas senior. Entonces, por ejemplo, y yo hablo de mí, yo soy buenísima en estrategia, manejar el equipo, hablar con los inversionistas, pero si tú me dices, Vero, implementación, soy nula. O sea, nula uno exagera, pero digamos que no es mi fortaleza. Entonces, el cargo de la CEO era clave, porque una vez que tú vendes, que tú tienes la idea, que tú desarrolles, etcétera, tienes que implementarlo en los tiempos que te comprometes, necesitas alguien que sabe, ¿no? Entonces, este rol ha sido clave, y allá fue una persona senior que además yo conocía, que es increíble, es increíble. Y obviamente la otra parte, donde yo que te digo, ¿qué hice? Fue identificar mis debilidades, que uno sabe, aunque a veces es difícil, identifiqué como mis debilidades y dije, bueno, la parte financiera no es una debilidad, entonces puedo tener una persona junior para el tema de finance. De hecho, hasta el año y medio no tuve nadie, pero digamos, el tema de people puedo gestionarlo, sí, porque soy carismática, todo el mundo me dijo que sí, no era clave, entonces no había. Entonces esto fue mi lógica mental, entonces fui a identificar los críticos y mis grandes debilidades, y en este cargo decidí que entraran personas senior con algo de experiencia, y el resto más junior o hasta llegar a 60 no había. Buenísimo. Buenísimo, pero bueno, vamos si querés ir terminando, si querés para lo último, por lo menos de mi lado, y algo que me gusta mucho terminar, es en este camino, ¿no? ¿Qué tres cosas podés, si querés, aconsejar a aquellos emprendedores que estén escuchando? Y si hay algún libro que creas que te haya ayudado en tu camino hacia acá y que creas que todo emprendedor debería leer, ¿no? Entonces, vamos con el primero, ¿no? Consejos. Primero, cree en tú mismo, porque yo es un consejo que yo, como me hubiera gustado recibir, y en parte recibí alguna vez. Entonces, cree en tú mismo. Si quieres realmente, si tienes un propósito claro, hay un target, no lánzate por cualquier cosa que salga de la cabeza, pero digamos que si crees una idea, hay un mercado potencial, es algo que te apasiona y te gusta, hazlo. Eso primero, no importa que haya momentos más difíciles y momentos menos, pero yo creo que es fundamental hacerlo. ¿Okay? Esto es como el primero. Segundo, realmente, y esto no es solamente lo que uno dice, ay, no, uno se repite, lo lee en todo lado, ten gente al lado que te aporte. No necesitas gente que piense igualito a ti. Diversidad en todo el concepto amplio que se quiera es importantísimo. O sea, es importantísimo porque esto te da la seguridad de poder lograr lo que quieras lograr. Entonces, identifica tus debilidades, entiende cuál es el equipo que puede ser el equipo fuerte, y en esto hay que conseguirlo. O sea, es importantísimo. Y tercero, disfrutar el camino. Yo soy de pronto, soy demasiado positiva como persona y entiendo, aunque esté en el peor momento, que ha pasado muchas veces, realmente intento abordarlo en una forma que sea positiva. El último consejo que creo que me parece clave es realmente disfrutar el camino. Disfrutar el camino, ¿qué quiero decir? Es que si no todo el mundo, y esto no lo digo en el sentido malo porque me siento mejor, no, nada de esto, no todo el mundo está apto a estar en un ambiente tan cambiante y vivirlo de una forma positiva. Si uno empieza a no dormir de noche, a sufrir literal mentalmente,
allá uno se tiene que dar cuenta que de pronto uno es el camino y uno puede ser exitoso en muchas formas diferentes. No, lo importante es que uno viva bien y lo disfruta. En mi caso, esto ha sido clave porque he pasado un momento terribles, es decir, donde realmente pensé que el día siguiente no iba a existir o el duro, pero siempre con la forma de, ok, ¿qué vamos a hacer el próximo paso? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cuál es nuestro desafío? Como siempre de forma positiva y siempre también tiene que transmitir una positividad, digamos, hacia lo que te están alrededor. Entonces, si empieza a impactarte la familia, si empieza a impactarte los amigos, si empieza a impactarte toda tu vida, no es el camino, ¿ok? Entonces, para mí, el tema de disfrutar el camino siempre lo digo porque me parece muy importante como consejo. Súper importante, súper interesante. ¿Algún libro que que te haya acompañado en este camino de emprender que te parezca, o un podcast también hoy, que te parezca bueno para poder sugerir? Mira, he leído de verdad del mundo de emprendimiento muchos libros. Hay uno, dame un segundo que ahora se me está yendo de quién es, dame un 30 segundos. Dale, claro que sí, no hay problema. Lo que siempre digo es que la mayoría de las cosas están escritas, ¿no? O sea, está bueno como emprendedor a veces entender que hay algunas guías que nos ayudan a hacer nuestro camino más fácil, así que De la es teoría a la importante leer. práctica, por ahí hay algunas cosas que uno lee y después terminan saliendo como cada Claro, uno es diferente, muchísimo. cada empresa es un mundo, cada experiencia es diferente, pero sí sirve quizás para motivarte, para empujarte a emprender. Mira, como que les puedo decir, mientras que busco esto a nivel de podcast, yo los escucho, la verdad que hoy me he vuelto, los escucho mucho. Creo que escuchar lo que han vivido otro realmente te apoya muchísimo en el camino. Entonces, por ejemplo, hay uno de Robbie Fry que se ha vuelto, digamos, bastante famoso acá en Colombia, pero creo que realmente en el ecosistema de emprendimiento y la verdad me ha aportado mucho valor, mucho valor escuchando las historias de los que o ya han llegado al mega éxito o también las historias de fracaso, porque uno tiene que saber de las dos. Uno tiene que saber de las dos. Aprendemos de las dos, ¿no? De los éxitos y de los fracasos, y a veces mucho más de los fracasos, ¿no? Exacto. Bueno, Vero, Y después, sí. tenía esto como, bueno, de una mujer, del libro que se llama Leaning, que es como vayamos adelante, y esto me ha gustado, es uno de los últimos que he leído, no lo conocía, me lo sugirieron, y sí me ha gustado y me ha dado como enseñar un poco cómo atacar los desafíos, cómo dar, digamos, oportunidades laborales, como construir una base de una empresa que después sea sólida en el futuro. Eso también me ha gustado, pero bueno, he leído muchos en ese tema, muchísimos. Bueno, ahí está una excelente recomendación para tener en cuenta todos. Vero, pero muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharte, conversar con vos, aprender de toda tu experiencia y la verdad que nada, eso, solamente muchas gracias. Nos llevamos un montón de aprendizajes y bueno, el mejor de los éxitos de acá en adelante, ya la venís rompiendo, pero muchos más de acá en adelante y bueno, ojalá que te veamos pronto en otro podcast más adelante, que nos puedas contar cómo te va con la próxima ronda y que hayas conseguido a ese inversor que te dijo que no y que podamos lograr esa parte y que le digas, mira, si hubieras venido antes te hubiera llevado más por menos, pero bueno, acá estamos, ¿no? De verdad, muchas gracias, un placer conocerte. Gracias, realmente un gran placer para mí. Gracias por la oportunidad. Placer, Vero. Angie, Gonzalo, encantada realmente de conocerlos. Me encantó. Lo Gracias. mismo, Vero. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Chao. Chao a todos. Chao a todos. Nos vemos en el próximo episodio.